La siguiente presentación es del tema 2, Estudio técnico y de impacto ambiental. ¿Qué es un estudio técnico? Es el que describe los requisitos de producción, operación, como equipo, instalaciones y tecnología, mientras que el estudio de impacto ambiental analiza los posibles efectos del proyecto en el medio ambiente y propone medidas para mitigar y prevenir dichos impactos. La estructura del estudio técnico es de cómo se produce, qué se produce y dónde se produce y cuánto cuesta producir. Esto es el conjunto de análisis que determinan la viabilidad operativa de un proyecto, evaluando recursos, procesos, localización y tamaño de planta. La descripción técnica del producto responde a las preguntas: ¿qué se va a producir? ¿Cómo será el producto terminado? ¿Cuáles son sus materiales consecutivos? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es su empaque? ¿Qué normas cumple? ¿Cuál es su presentación? ¿Y cuáles son las ventajas diferenciales respecto de otros productos similares? El tamaño de la planta son los factores que determinan o condicionan el tamaño de la planta. Son todas las variables que influyen en la capacidad de producción de una planta. Esto va a depender de la demanda, el capital que se tiene disponible para la inversión, la capacidad productiva, y se deben definir correctamente el tamaño de la planta, ya que esto es vital porque influye directamente en los niveles de inversión inicial, en la viabilidad financiera del proyecto, en la eficiencia operativa y utilización de recursos, la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado y el riesgo empresarial frente a cambios del entorno. El método de Lange es un método que se usa para determinar la capacidad de producción óptima de una nueva planta. Compara tamaños de planta y elige el más rentable. El método de escalación ajusta el tamaño de planta tomando como referencia otra planta similar ya existente. Las etapas para aplicar el método son estimar la demanda actual y proyectada, definir una capacidad de planta mínima inicial, determinar los niveles posibles de expansión, evaluar la inversión y costos para escala, simular escenarios, establecer el costo promedio de producción por nivel de escalación y seleccionar el ritmo de crecimiento más eficiente. La maquinaria y equipamiento son todo el conjunto de herramientas, equipos y tecnologías necesarios para la producción. Máquinas, herramientas, equipo de trabajo. Estas aseguran calidad, rapidez y reducción de costos, que son muy importantes dentro del proceso de producción. Al igual que las materias primas y materiales. Son los insumos básicos principales que se necesitan para fabricar el producto, los materiales secundarios y los empaques. Algunas características son el costo, la calidad, proveedores, logística de suministros. Como siguiente tenemos la localización de la planta, que será el lugar en donde se establecerá y operará el negocio. Este proceso implica analizar y comparar diferentes ubicaciones basándose en factores cuantitativos y cualitativos, utilizando métodos como la evaluación por puntos para seleccionar el sitio más adecuado.
En la macrolocalización se define como la selección o elección de la región, estado o país más adecuado para colocar la planta, tomando en cuenta también los recursos, la cercanía del mercado y los accesos. La microlocalización es el estudio para determinar el punto exacto y definitivo donde se ubicará la planta, ya sea colonia o calle, tras haber definido una zona general mediante la macrolocalización. Las normas de construcción son normas técnicas aplicables a la construcción que se aplican en diseño cultural, arquitectónico, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Son reglamentos de construcción locales. Algunos ejemplos de estas serían las normas oficiales mexicanas, que son obligatorias cumplir, las NMX, que son a elección. El proceso de fabricación del bien o servicio es la secuencia de actividades para transformar los insumos en productos. El estudio y definición del proceso de fabricación permite establecer flujos de trabajo claros, determinar la capacidad instalada, diseñar la distribución de planta, seleccionar maquinaria, tecnología y recursos humanos, controlar calidad, productividad y estandarizar y sistemar las operaciones. El diagrama de procesos es una representación gráfica visual en donde se describen todos y cada uno de los pasos que se llevarán a cabo para realizar la actividad de manera adecuada. Esto permite estandarización y control y mantener un orden en las actividades. Las normas de calidad NOM y NMX aplicables al proyecto. Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que son expedidas por dependencias gubernamentales, a diferencia de las NMX, que son documentos técnicos de aplicación voluntaria. Sirven como guía para la orientación del consumidor y para mejorar la calidad. Se vuelven obligatorias si una NOM hace referencia a ellas. Algunas normas comunes que tenemos son la NOM 050 SCFI, que es del etiquetado, la NOM 251 SSA1, higiene en alimentos, la ISO 9000, que es gestión de la calidad, que también es una norma voluntaria, norma internacional voluntaria, y otras NMX específicas por sector. La determinación de los costos de producción se toman en cuenta la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Este cálculo del costo total de fabricar el bien o servicio es la base para fijar los precios y evaluar la rentabilidad. Una determinación precisa de los costos de producción es clave para la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Los gastos de operación, en cambio, son costos recurrentes de administración, ventas y servicios. Determinan la sostenibilidad del proyecto. Los gastos de operación son el sistema nervioso de una empresa, que son invisibles al cliente, pero son vitales para el funcionamiento diario. Algunos ejemplos son la renta, el agua, la luz o energía, transporte. El estudio de impacto ambiental es el análisis de las consecuencias ambientales que tendrá nuestro proyecto. Es importante porque esto ayuda a prevenir o mitigar los daños ambientales y cumplir con la ley. Las normas técnicas aplicables en materia de impacto ambiental, algunas son normas de la Ley General
del equilibrio ecológico y protección del ambiente LGEEPA, la NOM 001 Semarnat, que es descarga de aguas residuales, y la NOM 052 Semarnat, residuos peligrosos. Una correcta aplicación de normas técnicas ambientales es fundamental para evitar sanciones administrativas, para demostrar el cumplimiento ambiental ante inversionistas o clientes, mitigar riesgos ambientales, fomentar una cultura empresarial sostenible, sustentable y ética, y lograr certificaciones ambientales. La estructura del impacto ambiental. Esta puede variar según el tipo de proyecto, su magnitud y legislación aplicable, pero por lo general incluye la descripción del proyecto, caracterización del medio físico, biológico y social, identificación de impactos, medidas de prevención y mitigación y plan de manejo ambiental. Y eso sería todo por mi parte sobre el tema 2.